Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4, el pasaje bíblico que ha sido objeto de debate por siglos, ¿acaso nos habla de presencias alienígenas en la tierra desde el principio de los tiempos? Bienvenidos a Séptimo Cielo, hoy viajaremos juntos a explorar este fascinante misterio entre lo divino y lo desconocido. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Existen interpretaciones teológicas que los identifican como ángeles caídos, mientras que otros argumentan que eran seres de un linaje divino o incluso visitantes de otros mundos. En el libro apócrifo de Enoc, encontramos un relato más detallado sobre estos seres y su líder, Semjasa, quien, junto con 200 ángeles rebeldes, descendió al monte Hermón. Estos seres, liderados por el ángel Chemiasa, juraron un pacto, tomarían esposas humanas y engendrarían una progenie que alteraría el curso de la creación. Enoc relata que los vigilantes no eran ángeles comunes. Eran antiguos custodios del conocimiento celestial, pero su fascinación por la humanidad los corrompió. Este pasaje ha llevado a numerosos investigadores a especular sobre una conexión extraterrestre. ¿Podrían estos hijos de Dios ser viajeros intergalácticos que descendieron a la Tierra con un propósito oculto? Algunas teorías sugieren que estos visitantes poseían conocimientos muy avanzados en genética y tecnología, lo que explicaría los relatos sobre la creación de híbridos, los Nepilim. ¿Pudo haber sido esta tecnología alienígena? Pero ¿cuál fue realmente el pecado de los vigilantes como los llamaba Enoc, y por qué desataron la ira de Dios? Así describe Enoc su caída: seducidos por la belleza humana, abandonaron su morada celestial. Pero su pecado no fue solo la lujuria, su mayor transgresión fue unirse carnalmente a mujeres humanas, dando origen a los Nepilim, los caídos, gigantes de hasta 300 codos, unos 3,5 metros. Los que según algunas interpretaciones rabínicas devoraban cosechas, animales y, según el Midrash, incluso carne humana. Al corromper el linaje humano, desataron un caos que llevó al diluvio universal. Dios, enfurecido por la corrupción de su creación, decretó un castigo severo. Los Nepilim y los ángeles caídos fueron aniquilados en el gran diluvio, y los vigilantes fueron condenados a ser encadenados en el abismo hasta el día del juicio final. Pero, ¿realmente todos fueron destruidos? ¿O fue este evento un reseteo cósmico para eliminar su influencia? Algunos teóricos, como Erich von Däniken, proponen que estos ángeles eran astronautas de civilizaciones avanzadas y el diluvio, una intervención para detener su experimento genético. Pero, detengámonos un poco para pensar, si estos ángeles caídos tuvieron esposas humanas y por consiguiente descendencia, y más aún, si esta descendencia era extraterrestre, como eran sus hijos. ¿Dónde vivieron y cuáles eran sus costumbres? ¿Existían rasgos notables que los diferenciaran de los seres humanos comunes como el gigantismo que indica la Biblia? Los Nepilim no se dispersaron al azar, construyeron fortalezas en regiones estratégicas. Las más conocidas son las siguientes. Número 1, Basán, actual Golán, conocida como la Tierra de los Gigantes, con ciudades de basalto negro cuyas ruinas aún impresionan. Número 2, Hebrón, donde el gigante Arba fundó Kiryat Arba, un enclave de sabiduría oculta. Y la número 3, pero no menos importante, la península del Sinaí, donde erigieron altares de obsidiana para sus ritos astrológicos. Su sociedad era jerárquica y violenta. Los híbridos más puros, llamados Giborim los poderosos, gobernaban como reyes sacerdotes. Adoraban a estrellas específicas como Sirio y Aldebarán, afirmando que eran puertas dimensionales para contactar a sus padres caídos. Lo que podría considerarse una clara conexión extraterrestre, su dieta incluía el hongo rojo de Hermón, una sustancia alucinógena que, según manuscritos esenios, les permitía comunicarse con los vigilantes encarcelados. Un dato poco conocido: los Nepilim no envejecían, pero su inmortalidad era imperfecta. El testamento de Amram, Rollos del Mar Muerto, describe cómo su piel se agrietaba con el tiempo, revelando un tejido luminoso similar al mármol. Curiosamente muy similar al descrito por personas que afirman haber tenido contactos del tercer tipo con seres alienígenas. También se dice que requerían baños en sangre animal para mantenerse estables. La influencia de los Nepilim trascendió Canaán. En Egipto, se les asoció con los Chemsujor, seguidores de Horus, seres semidivinos que gobernaron antes de los faraones. En Grecia, su linaje se mezcló con los mitos de los titanes, y en la India, los Raksasas del Mahabharata guardan similitudes inquietantes. Incluso en Mesoamérica,
Crónicas toltecas mencionan gigantes pelirrojos que construyeron Teotihuacán, sugiriendo una diáspora global bastante enigmática si tomamos en cuenta la época. Pero su legado más perdurable fue genético. Tras el diluvio, algunos Nepilim sobrevivieron, dando origen a tribus como los Anakim, Emim y Samsumim. Goliat, el gigante derrotado por David, era un Anakim de la ciudad de Gat, y su estatura de 3 metros era común en su linaje. Ahora te estarás preguntando cómo pudieron sobrevivir al diluvio. Nada que no estuviera dentro del arca de Noé quedó con vida en la tierra después del diluvio. Pues, algunos vigilantes, como el ángel Azazel, enseñaron a mujeres humanas a ocultar a sus hijos mediante rituales de camuflaje genético. Estos mestizos, llamados nazoreanos en textos gnósticos, carecían de estatura gigante pero heredaron habilidades como premonición, curación acelerada y resistencia al fuego, habilidades consideradas no humanas. Según una tradición oral samaritana, este linaje sobrevivió en el Monte Carmelo, donde se mezcló con profetas hebreos. Algunos sugieren que Juan el Bautista, descrito como vestido de pelo de camello, símbolo de los nazireos, tenía rasgos nepilim, explicando su ascetismo sobrehumano. Los nepilim no desaparecieron sin rastro. Textos sumerios hablan de Anunnaki, dioses que bajaron del cielo para crear al hombre. En Grecia, los titanes fueron encadenados en el Tártaro, el mismo abismo donde Pedro, 2 Pedro 2:4, afirma que Dios encerró a los ángeles caídos. ¿Coincidencia? Para autores como Secharia Sitchin, estas conexiones sugieren una intervención extraterrestre en la antigüedad. Incluso el arca de la Noé ha sido reinterpretada como una nave para preservar ADN puro de la contaminación nepilim. Leyendas de todas las culturas mencionan gigantes. Los Raksasas en la India, los Jotun nórdicos. En América, los Hopi hablan de los Kachinas, seres estelares. ¿Podrían ser los Nepilim una raza híbrida, fruto de ingeniería genética alienígena? ¿Acaso los ángeles como Azazel eran realmente seres extraterrestres y por esta razón los Nepilims y su descendencia sobrevivieron al diluvio? Como sugieren Números 13:33, vimos gigantes, éramos como langostas, y si esto sucedió así, ¿dónde se ocultan hoy? El Nuevo Testamento insinúa que los ángeles caídos no fueron destruidos, sino confinados. Judas 1:6 habla de prisiones de oscuridad. ¿Dónde están esas prisiones? Para el ufólogo David Parceriza, la respuesta está bajo nuestros pies. Leyendas de Agartha, la ciudad intraterrena, o bases en el monte Shasta, coinciden con relatos de encuentros con seres altos y pálidos. ¿Serán estos los vigilantes desde las sombras? Otra teoría sugiere que habitan en una frecuencia dimensional diferente. Los ovnis fantasma, que desaparecen en el aire, o los fenómenos de time slips, podrían ser ventanas a su mundo. El físico Jack Valle los vincula con los visitantes ultraterrestres, entidades que siempre han interactuado con nosotros, camuflándose según las creencias de cada era, ángeles, duendes o extraterrestres. Mientras otros investigadores indican que la evidencia física de los Nepilim podría encontrarse en hallazgos arqueológicos inusuales, como los esqueletos gigantes reportados en diversas partes del mundo. Aunque muchas de estas evidencias han sido desacreditadas o clasificadas como fraudes, hay quienes creen que existe una conspiración para ocultar la verdad. El libro de Enoch menciona que los ángeles caídos fueron aprisionados en oscuras cavernas subterráneas. Algunas teorías sugieren que podrían estar ocultos en lugares como la Antártida, donde existen vastas regiones inexploradas. Otros afirman que operan desde la Luna o bases ocultas en Marte. Además, la conexión entre estos seres y la élite global ha sido un tema de especulación conspirativa. Algunas sectas y organizaciones secretas han sido acusadas de venerar a los antiguos vigilantes y mantener su linaje a lo largo de la historia. ¿Podría ser que los gobernantes del mundo sean descendientes de estos híbridos? Pero ¿cómo ha influenciado esta teoría de conexión extraterrestre de los ángeles caídos a la presente era moderna? La hipótesis de los antiguos astronautas, promovida por investigadores como Erich von Däniken, propone que en el pasado, civilizaciones avanzadas pudieron haber sido influenciadas por visitantes de otros mundos. Los Nepilim podrían haber sido el resultado de experimentos genéticos realizados por estos seres, con el objetivo de crear una raza híbrida en la Tierra. Además, relatos de abducciones modernas y testimonios de contactos extraterrestres sugieren que estos seres no han desaparecido por completo. Algunos teóricos afirman que los descendientes de los ángeles caídos aún operan en secreto, en bases subterráneas o incluso en dimensiones paralelas, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar su dominio. En 1947, Roswell marcó el inicio de la era moderna ovni.
Pero ¿y si los Nepilín nunca se fueron? Testigos de abducciones describen seres altos, de ojos oblicuos, ¿acaso los Elohim bíblicos? El caso de Betty y Bernay Hill incluyó un mapa estelar de Zeta Reticuli. ¿Una coincidencia? Para el rabino Ariel Bar Tzadok, los ángeles caídos operan a través de la manipulación sutil, gobiernos, tecnología y quizá, preparando su regreso. En 2017, el Pentágono confirmó la existencia de fenómenos aéreos no identificados. ¿Podrían estas luces ser sus naves, observando el fruto de su antigua rebelión? Y en un giro profético, se cumplirá la advertencia de Daniel 2:43, donde, la descendencia de los Nepilim se mezclará con la humanidad, pero no se unirán, anunciando un nuevo caos del que no podamos escapar. Los Nepilim, los ángeles caídos y su posible vínculo con civilizaciones extraterrestres siguen siendo un enigma. ¿Eran seres interdimensionales, viajeros de otros mundos o simplemente ángeles rebeldes castigados por su arrogancia? Las respuestas podrían estar ocultas en antiguos textos, en restos arqueológicos negados por la ciencia oficial o en los oscuros secretos de la élite. Lo cierto es que la historia de los Nepilim sigue viva en la mitología, la religión y la cultura popular. Su influencia se extiende hasta nuestros días, recordándonos que, quizás, nuestro pasado está mucho más entrelazado con los cielos de lo que jamás imaginamos. Y así, la línea entre la divinidad y lo extraterrestre se desvanece en el espejo de la historia. Los ángeles caídos, condenados a vagar entre mito y realidad, nos obligan a preguntar, ¿somos parte de un experimento cósmico? ¿O acaso su destierro fue una advertencia para que la humanidad no repita su arrogancia? Como dice Job 4:18, Dios ni aun a sus ángeles atribuyó pureza. Quizá, en la próxima luz en el cielo, esté la respuesta o el principio del fin. Gracias por estar hoy aquí en Séptimo Cielo. Si el contenido ha sido de tu agrado, no olvides dejarnos tu like y suscribirte. Esperamos leerte en los comentarios contándonos acerca de tu opinión sobre este gran misterio. Si piensas que los ángeles caídos fueron en realidad seres avanzados extraterrestres en búsqueda de crear una nueva civilización, o fueron solo ángeles rebeldes que causaron la ira de Dios y fueron castigados. Hasta pronto, familia de alma.